Llegaba tarde a su humilde trabajo, cuando un tropiezo la puso en los brazos del hombre más poderoso de la ciudad. Él ocultó quién era, iniciando un romance secreto, pero no contaban con que su padre, un millonario cruel, ya los había descubierto y estaba dispuesto a destruirla para siempre. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma a café recalentado y a pánico puro era el perfume que definía a Clara Morales aquella mañana de martes. Tarde, otra vez. El reloj de su móvil, con la pantalla ligeramente resquebrajada en una esquina, marcaba las 8:54, otorgándole unos míseros 6 minutos para cruzar el monumental vestíbulo de la Galería Imperial de Salamanca, fichar en la joyería más exclusiva del complejo y, con un poco de suerte, no ser despedida en el acto. Las suelas gastadas de sus zapatos de trabajo, unos sencillos salones negros que habían visto demasiadas jornadas de pie, resbalaban peligrosamente sobre el mármol pulido, un suelo tan brillante que parecía un espejo líquido que reflejaba un mundo al que ella sentía que no pertenecía. Mientras descendía por la escalera mecánica con la agilidad de una funambulista precaria, la caja de zapatos que contenía la nueva colección de anillos de compromiso para el escaparate se tambaleaba en sus manos como un barco en plena tempestad. Fue en ese preciso instante de equilibrio inestable, cuando un hombre de impecable traje gris marengo, que parecía tallado sobre su cuerpo por un sastre de Savile Row, se detuvo bruscamente justo delante de ella para atender una llamada en su móvil, ajeno por completo al caos que se gestaba a su espalda. El impacto fue tan inevitable como demoledor. Clara tropezó, sus pies enredándose en un movimiento torpe, y la caja voló por los aires en un arco dramático. Decenas de anillos de circonita, brillantes imitaciones destinadas a tentar a los clientes desde el terciopelo del expositor, se desparramaron por los escalones metálicos como una constelación de estrellas caídas, tintineando con una música cristalina y funesta. El mundo se inclinó, y ella solo evitó rodar escaleras abajo porque unos brazos de acero sorprendentemente fuertes la sujetaron con firmeza por la cintura, deteniendo su caída en seco. El olor que emanaba de él era radicalmente distinto al suyo, una fragancia amaderada, compleja, cara, con una nota subyacente de café recién molido y no de la tristeza de una cafetera de oficina. «Cuidado», dijo él, y su voz, grave y profunda, vibró directamente contra el oído de ella, enviando una descarga eléctrica por toda su columna vertebral. Al levantar la mirada, aturdida y con el corazón martilleándole en las sienes, Clara se encontró con los ojos más azules que había visto en su vida. Un azul de océano profundo en un día de sol, y por un instante eterno, el tiempo, el ruido del centro comercial y la inminente reprimenda de su jefa dejaron de existir. El universo, que se había detenido en un silencio suspendido y vertiginoso, regresó con la misma brusquedad con la que se había marchado. El murmullo de los primeros compradores, el eco de los tacones lejanos y el hilo musical ambiental volvieron a inundar el espacio, recordándole a Clara la humillante realidad de su situación. Estaba prácticamente en brazos de un completo desconocido, rodeada por un desastre de bisutería barata que imitaba el lujo. Un rubor intenso le tiñó las mejillas, una ola de calor que ascendía desde su pecho hasta la raíz del pelo. Con torpeza se apartó de su agarre, aunque una parte de ella registró la pérdida instantánea de aquel contacto firme y seguro. «Lo siento, yo no le vi. Iba con prisa, de verdad que lo siento muchísimo», balbuceó, mientras su cerebro intentaba formular una disculpa coherente y su cuerpo
solo quería hundirse bajo el reluciente mármol. Él, sin embargo, no mostraba ni un ápice de irritación. En su rostro, de facciones cinceladas y una seriedad casi aristocrática, se dibujó una leve expresión de preocupación. «No te preocupes. El que se ha parado en seco he sido yo. ¿Estás bien? No te has hecho daño, ¿verdad?», preguntó, su voz manteniendo ese tono calmado que contrastaba violentamente con el caos interno de Clara. Antes de que ella pudiera responder, él se arrodilló, su pantalón de miles de euros posándose sin vacilación sobre el suelo que el personal de limpieza pulía con esmero cada noche. Comenzó a recoger los anillos uno a uno. Sus movimientos eran precisos y tranquilos. Clara, mortificada, se agachó a su lado, sus manos temblorosas recogiendo las pequeñas piezas de metal. Era dolorosamente consciente de la imagen que debían de proyectar, sus zapatos desgastados junto a los suyos, unos Oxford de cuero brillante que probablemente costaban más que su alquiler mensual, su traje barato de vendedora junto al tejido perfecto del suyo. Cuando él le entregó el último anillo, sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto fugaz, casi imperceptible, pero para Clara fue como si una pequeña brasa incandescente le hubiera tocado la piel, un chispazo inesperado que la dejó aún más descolocada. «Tengo que irme, de verdad. Muchísimas gracias. No sé cómo agradecérselo», dijo Clara, poniéndose en pie de un salto y guardando el último anillo en la caja con una precipitación casi cómica. El pánico había regresado con toda su fuerza, un viejo conocido que le atenazaba el estómago. Miró de nuevo su teléfono. 8:58. 2 minutos. 2 minutos para salvar su empleo, para evitar la mirada glacial de la señorita Ramos, su supervisora, una mujer cuya desaprobación podía sentirse físicamente en el aire. El hombre de los ojos azules se levantó también, con una elegancia natural que parecía inmune a cualquier situación, por extraña que fuera. Se sacudió una mota de polvo inexistente del pantalón y le dedicó una media sonrisa que transformó la severidad de su rostro en algo peligrosamente atractivo. «No tienes nada que agradecer. Solo ten más cuidado la próxima vez o asegúrate de que yo esté cerca para recogerte», comentó con un toque de ironía que la sorprendió. Ella asintió frenéticamente, incapaz de procesar el coqueteo implícito en sus palabras. Su mente solo podía visualizar la puerta de la joyería y el lector de huellas dactilares que sellaba su destino cada mañana. Con un último «gracias» lanzado por encima del hombro, se giró y echó a correr, o al menos a caminar tan rápido como sus tacones y la dignidad le permitían, sin atreverse a mirar atrás. No vio la forma en que él la siguió con la mirada, una expresión indescifrable en su rostro, ni cómo guardaba su teléfono en el bolsillo sin haber terminado la llamada. Clara llegó a la puerta trasera de la joyería Valois, justo a tiempo para oír el pitido de confirmación del sistema de fichaje a las 9:00 en punto, su corazón latiendo desbocado por una mezcla de la carrera, el susto, la vergüenza y, muy a su pesar, la extraña y persistente sensación de aquellos brazos rodeando su cintura. La atmósfera dentro de la joyería Valois era tan fría y silenciosa como el interior de una cripta de lujo. El aire acondicionado estaba siempre a una temperatura gélida, diseñada, según decían, para realzar el brillo de los diamantes, aunque Clara sospechaba que en realidad servía para mantener a los empleados en un estado de alerta perpetua. La señorita Ramos, una mujer delgada y angulosa, con un perpetuo moño tirante que parecía estirarle las facciones hasta el límite de la expresión humana, la esperaba detrás del mostrador principal. Sus ojos, pequeños y oscuros, la escanearon de arriba a abajo, deteniéndose una fracción de segundo en su pelo, ligeramente alborotado, y en el leve temblor de sus manos mientras dejaba la caja de anillos en la trastienda.
Justo a tiempo, Morales. Ni un segundo de más, siseó, su voz tan afilada como las garras de platino de los solitarios más caros. Tenemos una clienta importante esperando en el salón privado, la marquesa de Sotogrande. Ya sabe cómo es. No la haga esperar ni un instante más y, por el amor de Dios, compóngase. Pareciera que ha corrido una maratón. Clara asintió, tragando saliva y forzando sus músculos faciales a adoptar la máscara de serenidad y amabilidad profesional que había perfeccionado durante años. Se alisó la falda, respiró hondo y se dirigió hacia el salón privado, sintiendo la mirada de su jefa clavada en su espalda como dos alfileres de hielo. Aquel era su mundo diario, un teatro de opulencia donde ella era una actriz secundaria, siempre con el miedo a olvidar su texto, a tropezar en el escenario, a ser descubierta como la impostora que se sentía, una chica de un barrio modesto de Usera fingiendo entender un universo de yates, apellidos compuestos y problemas que el dinero siempre podía solucionar. La marquesa de Sotogrande era una mujer de edad indefinible, envuelta en sedas y con un aura de impaciencia tan palpable que casi distorsionaba el aire a su alrededor. Examinaba un collar de esmeraldas con una expresión de profundo aburrimiento, como si la tarea de gastar una fortuna fuera una carga insoportable. Otras vendedoras se sentían intimidadas por ella, pero era en estas situaciones donde la competencia real de Clara, su empatía genuina, salía a relucir. En lugar de abrumarla con detalles técnicos sobre quilates y pureza, Clara se sentó a una distancia respetuosa y le sonrió con calidez. Es una pieza con mucha fuerza, ¿verdad? Casi parece que tiene una historia que contar, comentó en voz baja. La marquesa levantó la vista, sorprendida por la observación. Es para el cumpleaños de mi nieta. Cumple 18. Quiero algo significativo. Y esa fue la apertura que Clara necesitaba. Durante los siguientes 20 minutos no habló de precios ni de cortes, sino de legados, de momentos especiales, del paso del tiempo y de la emoción de ver crecer a una nueva generación. Escuchó a la marquesa hablar de su nieta, de sus sueños, de sus miedos, y cuando finalmente le recomendó un colgante de diamantes mucho más discreto, pero con un diseño que evocaba una estrella naciente, la marquesa asintió con una rara y genuina sonrisa. «Es perfecto, es ella», sentenció. La venta fue un éxito, ganándose un casi imperceptible gesto de aprobación de la señorita Ramos cuando la clienta se marchó. Sin embargo, mientras procesaba el pago de una cifra con tantos ceros que le parecía obscena, Clara no sintió orgullo, sino un vacío helado. La síndrome de la impostora la atenazaba de nuevo, susurrándole al oído que todo era una farsa, que estaba vendiendo sueños que ella jamás podría permitirse, en un club exclusivo del que siempre sería expulsada. Habían pasado varias horas, un lento desfilar de clientes adinerados y turistas curiosos, cuando la campanilla de la puerta principal tintineó con una nota clara y precisa. Clara levantó la vista de la gamuza con la que estaba puliendo una pulsera de plata y su corazón dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera del pecho. Allí, de pie en el umbral, recortado contra la luz brillante del pasillo del centro comercial, estaba él, el hombre de la escalera mecánica, el hombre de los ojos azules. Se había quitado la chaqueta del traje y la llevaba elegantemente colgada del hombro, revelando una camisa blanca de algodón que se ajustaba a un torso atlético. El aire de la tienda, antes enrarecido y formal, pareció cargarse de una electricidad repentina. Él no se puso a mirar las vitrinas como un cliente normal. Su mirada la encontró a ella casi al instante, a través del espacio, y la sostuvo. El poder y la dinámica de su primer encuentro se habían invertido por completo. Ya no eran dos extraños chocando en una escalera. Ahora él era el cliente en un templo de lujo, y ella, la humilde dependienta cuyo trabajo consistía en servirle.
Se sintió expuesta, vulnerable, como si su uniforme fuera una armadura de papel. Él comenzó a caminar lentamente hacia su mostrador con la misma confianza serena que había mostrado al arrodillarse para recoger anillos falsos, y Clara sintió que el suelo bajo sus pies, ese mármol sólido y frío, comenzaba a tambalearse de nuevo, esta vez sin necesidad de ninguna escalera mecánica. «Buenas tardes», dijo él cuando llegó frente a ella, su voz grave resonando en el silencio casi religioso de la joyería. Clara tragó saliva, intentando que su propia voz sonara firme y profesional, y no como el graznido de un pájaro asustado. «Buenas tardes, señor. Bienvenido a Valois. ¿Puedo ayudarle en algo?» Él apoyó los codos en el mostrador de cristal, inclinándose ligeramente hacia ella, creando una burbuja de intimidad que los aislaba del resto del mundo. Una sonrisa apenas perceptible jugó en sus labios. «Quería asegurarme de que habías llegado bien a tu maratón», dijo, repitiendo las palabras que ella había oído de su jefa, lo que indicaba que había estado más cerca de lo que pensaba. Clara se sonrojó de nuevo, furiosa consigo misma por esa reacción tan transparente. «Estoy perfectamente. Gracias por su ayuda esta mañana, de verdad. ¿Busca alguna pieza en particular? Quizás un reloj o un regalo». Él la interrumpió, su mirada intensa y directa. «En realidad, sí. Busco una excusa lo suficientemente buena como para invitarte a tomar un café cuando termines tu turno y así poder compensarte adecuadamente por el susto». La audacia de su propuesta la dejó sin aliento. Era directo, sin rodeos, y terriblemente arriesgado. Podía sentir los ojos de la señorita Ramos, que fingía organizar unos papeles en su despacho acristalado, perforándole la nuca. Una empleada no flirteaba con los clientes. Era una de las reglas no escritas, pero la más sagrada de todas. El pánico y el deseo libraron una batalla campal en el interior de Clara. El pánico le gritaba que se negara, que lo despachara con una excusa profesional, que protegiera el precario equilibrio de su vida y el trabajo que tanto necesitaba. Su familia dependía de ese sueldo, de las comisiones que lograba con su empatía calculada. Pero el deseo, una voz más suave y mucho más seductora, le susurraba que dijera que sí. Le recordaba la sensación de seguridad en sus brazos, la calidez de su voz, la promesa de una conexión genuina en un mundo lleno de falsas apariencias. «No puedo, señor. Estoy trabajando», respondió finalmente, su voz apenas un murmullo, aferrándose al protocolo, como un náufrago a una tabla. Él no pareció decepcionado, sino que asintió como si esperara esa respuesta. «Por supuesto, lo entiendo perfectamente», dijo, enderezándose. Por un momento, Clara sintió una punzada de desilusión. Quizás se rendiría fácilmente, pero entonces él sacó de su cartera una tarjeta de visita. Era de un cartón grueso y de un color marfil exquisitamente simple. No tenía logo, ni dirección, ni cargo, solo un nombre, Álvaro, y un número de teléfono impreso en una tipografía elegante y minimalista. La deslizó sobre el cristal del mostrador. «Mi oferta sigue en pie para cuando termines. No es una orden, es una invitación. Envíame un mensaje si te apetece», susurró, sus ojos azules conteniendo un universo de posibilidades. Luego, para no levantar sospechas, se dirigió a la vitrina de los relojes. Preguntó un par de cosas técnicas sobre un modelo suizo. Le agradeció a Clara su tiempo con una formalidad impecable y se marchó, dejando tras de sí la pequeña tarjeta de cartón y a una mujer cuyo corazón latía con la fuerza de un tambor en plena batalla. El resto de la jornada laboral de Clara se convirtió en una tortura de indecisión. La tarjeta de visita parecía quemarle en el bolsillo de su uniforme cada vez que se movía. La repasaba con los dedos a escondidas, sintiendo el relieve de las letras bajo la yema. ¿Quién era Álvaro?
La ausencia de información en su tarjeta era más reveladora que un currículum completo. Sugería un nivel de poder y confianza en el que no necesitas presentarte, porque la gente ya sabe quién eres, o no importa en absoluto. Cada vez que entraba un cliente, temía que fuera él de nuevo. Cada vez que sonaba el teléfono, su pulso se aceleraba. Su mente era un torbellino de argumentos y contraargumentos. Por un lado, estaba el riesgo: perder su trabajo, la única fuente de ingresos para ayudar a su madre con el tratamiento médico y a su hermano pequeño con sus estudios. Era una locura, una imprudencia imperdonable. Pero por otro lado, estaba la gris monotonía de su existencia, una sucesión de días iguales, de sonrisas falsas y de una soledad profunda que la embargaba al llegar a su pequeño apartamento cada noche. Álvaro representaba una desviación, una grieta en el muro de su rutina. Era la promesa de algo diferente, algo emocionante, aunque fuera solo por una tarde. Era la oportunidad de ser simplemente Clara, no Morales, la vendedora, durante un par de horas. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, y mientras la señorita Ramos repasaba las cuentas del día, Clara tomó una decisión. Con los dedos temblorosos, sacó su móvil y tecleó un escueto mensaje. «Soy Clara, la chica de los anillos. Acepto ese café». Se encontraron en una pequeña cafetería con encanto, escondida en una callejuela empedrada a unos minutos de la Galería Imperial, un lugar que parecía pertenecer a otro siglo, lejos del neón y el mármol del centro comercial. Clara llegó nerviosa, retorciéndose las manos, sintiéndose absurdamente fuera de lugar con su uniforme de trabajo. Pero Álvaro, que ya la esperaba en una mesa del rincón, vestido con unos vaqueros oscuros y un sencillo jersey de cachemira que probablemente costaba una fortuna, le sonrió de una manera tan cálida y genuina que su ansiedad comenzó a disiparse como la niebla matutina. La conversación fluyó con una naturalidad que la desarmó. Él no era arrogante ni condescendiente, como tantos otros hombres de su aparente estatus que había atendido. Era curioso, atento, y hacía preguntas que nadie se había molestado en hacerle antes. No le preguntó por las ventas del día, sino por el libro que llevaba en el bolso. Le preguntó por sus sueños, por lo que le apasionaba de verdad. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada. Se encontró hablándole de su pasión secreta por el diseño de joyas, de los bocetos que dibujaba por las noches en un cuaderno viejo, de su sueño de crear piezas accesibles pero hermosas, joyas con alma, para gente normal. Habló con una pasión que no sabía que aún poseía, y él la escuchaba con una intensidad que la hacía sentir la persona más fascinante del planeta. Él, por su parte, era mucho más reservado sobre su propia vida. Hablaba de su trabajo en términos deliberadamente vagos, mencionando gestión de activos y proyectos de desarrollo inmobiliario, frases que podían significar cualquier cosa y nada a la vez. Clara notaba el abismo que se abría entre sus dos mundos, el de ella, definido por la necesidad y la lucha diaria, y el de él, un universo de abstracciones financieras y éxito sin esfuerzo. Sin embargo, en la calidez de la pequeña cafetería, con el aroma a café y pasteles recién hechos flotando en el aire, esa brecha parecía menos importante. Lo que importaba era la forma en que su rodilla rozaba la de ella por debajo de la mesa, la manera en que sus ojos azules parecían ver directamente a través de la fachada que ella presentaba al mundo, llegando a la verdadera Clara que se escondía debajo. Se rieron de anécdotas triviales, compartieron un trozo de tarta de Santiago, y por un momento ella se permitió olvidar quién era, dónde trabajaba y los 1000 problemas que la esperarían al volver a casa. Fue una tregua, una hora robada a la realidad que se sintió tan valiosa y brillante como el diamante más puro de la joyería Valois.
Cuando llegó el momento de marcharse, él insistió en llevarla a casa. Clara intentó negarse, argumentando que el metro era más rápido, pero él fue amablemente persistente. Un coche negro, elegante y sin distintivos, con los cristales tintados, apareció en la esquina como por arte de magia. Un chófer de aspecto serio y profesional bajó para abrirles la puerta. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a ese mismo silencio caro que caracterizaba a Álvaro. Mientras se deslizaban por el tráfico de Madrid, Clara sintió cómo la síndrome de la impostora volvía a hacer acto de presencia. Indicó al chófer su dirección en Usera y fue dolorosamente consciente del contraste entre su modesto barrio obrero y el lujo opulento del coche en el que viajaba. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de la distancia social que los separaba, una distancia que la conversación y las risas en el café habían logrado disimular temporalmente. Álvaro no pareció notar su incomodidad, o si lo hizo, fue lo suficientemente delicado como para no comentarlo. En cambio, le habló de la arquitectura de los edificios por los que pasaban, encontrando belleza en lugares donde Clara solo había visto rutina. El coche se detuvo frente a su portal, un edificio de ladrillo visto con varias décadas a sus espaldas, que de repente le pareció más humilde y desgastado que nunca. Álvaro la acompañó hasta la puerta. El silencio entre ellos, ahora cargado de una tensión diferente, una mezcla de expectación y melancolía por el final de la velada. «Gracias por el café, Álvaro. Hacía tiempo que no». «Bueno, gracias», dijo ella, sin saber muy bien cómo terminar la frase. Él le sonrió, y a la luz de la farola, sus ojos parecían aún más profundos. «Gracias a ti, Clara, por aceptar». Se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, un gesto casto, pero que a ella le quemó la piel. «Te llamaré mañana», prometió en un susurro. Ella asintió, incapaz de hablar, y entró en el portal, con la cabeza dándole vueltas y el corazón desbocado. Se quedó escuchando, y justo antes de que la pesada puerta se cerrara del todo, oyó la voz respetuosa y formal del chófer a través de la rendija, una voz que no dejaba lugar a dudas sobre la jerarquía. «A la residencia, don Álvaro». El tratamiento, don Álvaro, resonó en el hueco de la escalera y en la mente de Clara como el eco de una campana de alarma. De repente, la simple tarjeta de visita, el coche de lujo y las evasivas sobre su trabajo cobraron un nuevo y ominoso sentido. Un escalofrío de sospecha y temor le recorrió la espalda. ¿En qué clase de mundo se había metido? ¿Quién era en realidad aquel hombre? El sueño, esa noche, fue un territorio hostil e inalcanzable para Clara. Daba vueltas en su cama, las sábanas enredándose en sus piernas como algas en un mar revuelto, mientras la frase del chófer resonaba en su cabeza con la persistencia de un eco en un cañón. «A la residencia, don Álvaro». Aquellas palabras, cargadas de una formalidad que no encajaba en absoluto con el hombre cercano y encantador con el que había compartido un café, eran una llave que abría una puerta a un sinfín de preguntas inquietantes. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de aprensión, finalmente la venció. A las 3 de la madrugada, envuelta en la luz azulada de la pantalla de su portátil, hizo lo que cualquier persona en su situación haría en el siglo XXI. Acudió al oráculo de Google. Sus dedos teclearon con una lentitud temerosa: «Álvaro Galería Imperial Salamanca». Pulsó Enter y contuvo la respiración. Los resultados de la búsqueda la golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La pantalla se llenó de artículos de prensa económica, reportajes de sociedad y fotografías de eventos benéficos. Y en el centro de todo, él, su rostro, las mismas facciones cinceladas, los mismos ojos azules, pero en un contexto que la hizo sentir un vértigo helado. Álvaro Castillo, CEO del Grupo Castillo,
el heredero al frente del imperio inmobiliario. Los Castillo inauguran su nuevo complejo de lujo en Marbella. Era él, el dueño, no un gerente, no un ejecutivo de alto nivel. Era el propietario de todo el complejo, el hombre cuyo apellido firmaba sus nóminas, el epicentro del universo en el que ella era un satélite minúsculo y prescindible. Vio fotos suyas cortando cintas inaugurales, en reuniones de consejos de administración con hombres de pelo canoso y semblante severo, y una en particular que le heló la sangre. Una foto en la que aparecía junto a su padre, un hombre mayor de postura rígida y una mirada tan cortante y poderosa que parecía atravesar la pantalla. Ignacio Castillo, el patriarca, el fundador, el verdadero rey de aquel imperio de mármol y cristal. Clara cerró el portátil de golpe, como si así pudiera borrar la verdad. Se había sentido una impostora en su trabajo, y ahora se sentía como una auténtica idiota. La amabilidad de Álvaro, su interés, su aparente normalidad, ¿había sido todo un juego? ¿Una distracción exótica para un hombre que lo tenía todo? El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. El hombre que la había sujetado en la escalera era el mismo que podía aplastar su futuro con un simple chasquido de dedos. Al día siguiente, cuando su teléfono sonó y el nombre Álvaro apareció en la pantalla, Clara sintió un impulso primario de ignorar la llamada, de bloquear el número y de intentar olvidar las últimas 24 horas. Sin embargo, una parte de ella, una parte que se sentía herida y furiosamente engañada, necesitaba una confrontación. Descolgó el teléfono, su voz sonando extraña y metálica a sus propios oídos. «Dígame». El tono cálido y familiar de Álvaro al otro lado de la línea la irritó profundamente. «¿Clara? Soy Álvaro. Quería saber cómo estabas». Ella lo cortó en seco, incapaz de mantener la farsa. Debería llamarle don Álvaro Castillo, ¿no es así? O quizás señor consejero delegado. Se le olvidó mencionar ese pequeño detalle ayer. El silencio que siguió al otro lado fue denso y pesado. Pudo casi oírle procesar sus palabras, la sorpresa, quizás incluso el pánico. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda su ligereza. «Clara, por favor, escúchame. Tienes toda la razón para estar enfadada, pero tienes que creerme. Quería decírtelo. Solo que... ¿Qué?», espetó ella, el sarcasmo goteando de cada sílaba. ¿Esperaba saber cuánto tardaba la tonta de la dependienta en darse cuenta? ¿Era algún tipo de experimento social? «No, claro que no», la interrumpió él, su voz cargada de una urgencia que sonaba genuina. «Quería que conocieras a Álvaro, no al CEO del grupo. Castillo, quería por una vez una conversación real sin que el dinero y el poder lo contaminaran todo. Por favor, déjame que te lo explique en persona. Solo 5 minutos, te lo ruego». Ella quiso negarse, gritarle que la dejara en paz, pero la vulnerabilidad en su tono, esa grieta en su fachada de control absoluto, la desarmó. «Es imposible. No podemos vernos», susurró, pensando en los ojos vigilantes de la señorita Ramos. «Sí que podemos. En la azotea del ala ejecutiva, a la hora del almuerzo. Nadie sube nunca allí. Estarás a salvo. Por favor, Clara». La azotea. Un lugar al que ella ni siquiera sabía que se podía acceder. Un territorio prohibido. Y quizás por eso mismo, por el sabor de la transgresión, aceptó. Subir a la azotea fue como infiltrarse en territorio enemigo. Tuvo que usar su descanso para el almuerzo, tomar el ascensor de servicio hasta la última planta y luego atravesar un pasillo silencioso y alfombrado que olía a cera de abeja y a poder. Cada paso que daba, sentía que estaba violando 1000 normas a la vez. La puerta que daba a la terraza no estaba cerrada con llave. Al empujarla, la luz del sol de mediodía la cegó por un instante. La azotea era un espacio increíble, un jardín secreto suspendido sobre el bullicio de Madrid.
Había plantas exóticas en macetas de terracota, cómodos sofás de exterior y una barandilla de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Y allí, de pie junto a la barandilla, estaba él, esperándola. Se había quitado la corbata y el primer botón de su camisa estaba desabrochado. Parecía tenso, ansioso. «Gracias por venir», dijo en cuanto la vio. Ella se cruzó de brazos, una barrera física contra la abrumadora belleza del lugar y la proximidad del hombre que la había convocado. «Tienes 5 minutos». Él asintió y se acercó, pero se detuvo a una distancia prudencial. «Lo siento, Clara. Siento no haber sido sincero desde el principio, pero tienes que entender que mi vida entera es una transacción. La gente no me ve a mí, ve mi apellido, mi cuenta corriente, lo que pueden obtener de mí. Mi padre, él me ha educado para desconfiar de todo y de todos». Hablaba con una sinceridad cruda, desprovista de artificios. Ayer en esa cafetería, por primera vez en años, sentí que alguien me veía, simplemente a mí, y fui un egoísta. No quería que ese momento terminara, no quería que se convirtiera en otra cosa. Sus palabras, la vulnerabilidad en sus ojos azules, comenzaron a derretir el hielo de la ira de Clara. Se acercó un paso más, su voz un susurro. «No soy como ellos, Clara, y la forma en que me miraste, no quiero perder eso». La distancia entre ellos desapareció. Él levantó una mano y acarició su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto increíblemente tierno, y entonces la besó. Fue un beso que lo cambió todo, un beso cargado de disculpas, de anhelo y de una pasión desesperada. No fue el beso de un jefe a una empleada, sino el de un hombre que había encontrado un oasis en su desierto particular. Y Clara, contra todo pronóstico y contra toda lógica, le devolvió el beso, perdiéndose en un instante de pura y peligrosa emoción. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, la realidad volviendo a caer sobre ellos como una red. La azotea ya no parecía un refugio, sino una atalaya peligrosamente expuesta. Fue Clara la primera en hablar, su voz temblorosa pero firme. Esto no puede volver a pasar, no aquí, Álvaro. Si alguien nos viera, yo estaría en la calle antes de poder parpadear y tú... No me importa lo que me pase a mí, la interrumpió él. Pero tienes razón, no volveré a ponerte en esta situación, lo prometo. Clara, tomando el control de una situación que amenazaba con devorarla, estableció sus condiciones con una claridad meridiana, como si estuviera negociando los términos de un armisticio. De acuerdo, pero si esto va a continuar, tiene que ser con mis reglas. Regla número 1. Nadie en este edificio puede saberlo. Nadie. Especialmente tu padre y mi jefa. Esto es nuestro secreto y de nadie más. Él asintió sin dudar. Regla número 2. Nunca más nos veremos aquí dentro. Solo fuera, en lugares donde seamos 2 personas anónimas, no el CEO y la vendedora. De nuevo, un asentimiento. Y regla número 3, y esta es la más importante, continuó ella, mirándole fijamente. No puedes usar tu poder para ayudarme. No quiero ascensos, ni favores, ni regalos caros. Me niego a ser tu proyecto de caridad. Tienes que prometerme que mi vida profesional no se verá afectada por esto, ni para bien ni para mal. Álvaro la miró, y en sus ojos no había ofensa, sino un profundo respeto. Te lo prometo, Clara, por mi honor, tus reglas. Habían sellado un pacto, un tratado secreto para navegar por las aguas peligrosas de su relación imposible, sin saber que las mareas que se avecinaban eran mucho más fuertes de lo que podían imaginar. Su primera cita, bajo las nuevas reglas, fue como un acto de liberación. Álvaro Letae propuso cenar en uno de los restaurantes más caros y exclusivos de la ciudad, un lugar con estrellas Michelin y una lista de espera de meses. Clara se negó rotundamente. «No, te llevaré yo a un sitio», sentenció. Lo citó en la salida de metro de Lavapiés.
un barrio vibrante, multicultural y caótico que era la antítesis del lujoso distrito de Salamanca. Él llegó en un taxi, vestido con ropa informal, que, a pesar de su aparente sencillez, gritaba caro a los cuatro vientos. Clara sonrió al ver su ligera desorientación ante el bullicio de las calles, el olor a especias y el sonido de 1000 idiomas diferentes. Lo llevó a una pequeña taberna sin pretensiones, un local con azulejos desconchados, jamones colgando del techo y un ruido ensordecedor. El dueño, un hombretón con un bigote imponente, la saludó con un abrazo. «Clarita, hacía tiempo que no te dejabas caer». Por primera vez, los papeles se invirtieron. Aquel era el territorio de Clara. Fue ella quien pidió las tapas, explicándole a Álvaro qué era cada cosa, animándole a probar las mollejas, los zarajos, manjares que probablemente jamás habían pisado la moqueta de sus círculos sociales. Él lo probó todo con una curiosidad infantil, sus ojos brillando de una forma que ella nunca había visto en las fotos de las revistas. Se rieron, hablaron en voz alta para hacerse oír por encima del alboroto y bebieron un vino tinto áspero y delicioso. Por unas horas, él no fue don Álvaro Castillo y ella no fue la empleada Morales. Fueron solo Álvaro y Clara, dos personas descubriéndose en un rincón auténtico y ruidoso de Madrid, construyendo un pequeño mundo propio, un refugio secreto a prueba de apellidos y de cuentas bancarias. Los encuentros furtivos se convirtieron en el eje de sus vidas. Se veían en cines de barrio en versión original, en conciertos de grupos independientes, en salas pequeñas, en mercados de pulgas donde se perdían entre la multitud. Cada cita era una pequeña aventura, un ejercicio de sigilo y planificación. Un domingo por la tarde paseaban por el Parque del Retiro, manteniendo una distancia prudencial entre ellos, pero con sus meñiques rozándose de vez en cuando, un contacto eléctrico y clandestino. Se sentían relajados, casi normales. Compraron barquillos a un vendedor ambulante y se sentaron en un banco apartado cerca del estanque. Fue entonces cuando Álvaro se tensó de repente, su cuerpo volviéndose rígido como una estatua. «No te muevas», susurró. Agarró su mano con fuerza y la arrastró, detrás de un enorme y frondoso arbusto, agachándose justo a tiempo. Un grupo de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres vestidos con la elegancia informal del fin de semana de la clase alta, pasó por delante de su escondite, sus voces resonando en el aire tranquilo del parque. Fue una reunión brutal. Ignacio no dejó títere con cabeza, comentó uno de los hombres. Clara reconoció su rostro de una de las fotos que había visto en internet. Era Javier Aguirre Sarobe, miembro del Consejo de Minzubesintoshi, administración del Grupo Castillo. El corazón le martilleaba en el pecho. Permanecieron escondidos, aguantando la respiración, hasta que el grupo se perdió de vista. Cuando se levantaron, la adrenalina todavía recorría sus venas. Clara lo miró con una mezcla de miedo y una extraña excitación. «Esto es una locura, Álvaro», susurró ella. Él la miró con una sonrisa tensa. «Lo sé, pero nunca me he sentido más vivo». El peligro, en lugar de separarlos, parecía tejer un vínculo aún más fuerte, irrompible entre ellos. Un día, al llegar a casa después de una jornada especialmente agotadora, Clara se encontró con un paquete en su felpudo. Era una caja elegante, de una marca de zapatos italianos cuyo nombre solo había visto en las revistas de moda más exclusivas. No había nota, pero sabía perfectamente de quién era. Dentro, anidados en papel de seda, estaba el par de salones más bonitos que había visto en su vida. De cuero negro, con un diseño clásico y un tacón sensato, eran la versión glorificada y perfecta de los zapatos de trabajo que usaba a diario, esos cuyas suelas gastadas la habían hecho tropezar el día que se conocieron. El gesto, aunque probablemente bien intencionado, la enfureció.
Se sintió como una bofetada, un recordatorio de su pacto, de su regla número 3. Marcó su número, su pulso acelerado por la indignación. «¿Qué es esto, Álvaro?», preguntó sin preámbulos en cuanto él respondió. «¿Te han gustado?», preguntó él, con un tono de ingenua esperanza. «No, no es esa la cuestión. ¿Qué parte de sin regalos caros no entendiste? Te lo prohibí expresamente». «Clara, cálmate. Solo vi que tus zapatos estaban desgastados y pensé... «¿Pensaste que podías solucionarlo con dinero?», le espetó ella, su voz temblando de rabia y de una profunda decepción. «No soy un problema que necesite ser arreglado, Álvaro. No soy una de tus empresas con balances negativos. Mi dignidad no está en venta. Si no puedes entender eso, entonces no podemos seguir con esto». Colgó el teléfono, dejando sus palabras flotando en el aire, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Era la primera gran prueba para su relación, un choque frontal entre sus dos mundos y las reglas que los gobernaban. A la media hora, llamaron a su puerta. Cuando abrió, se encontró a Álvaro de pie en el rellano, con el rostro contraído por la preocupación y sin aliento, como si hubiera subido corriendo los 4 pisos. Llevaba la caja de zapatos en la mano. «Tienes razón», dijo, antes de que ella pudiera decir nada. «Fui un idiota, un completo imbécil. Tienes toda la razón». Entró en el pequeño apartamento, mirando a su alrededor con respeto, no con condescendencia. «Lo siento, Clara. De verdad. Es que es un acto reflejo. Es la forma en que me han enseñado a resolver las cosas desde que nací. Comprar, pagar, solucionar. No pensé, solo actué. Y me equivoqué». Dejó la caja en el suelo, junto a la puerta. «Por favor, devuélvelos, o quédatelos, o tíralos a la basura, lo que quieras. Pero no dejes que un error estúpido mío arruine lo único auténtico que tengo en mi vida». La sinceridad en su voz, la humildad en su postura, eran abrumadoras. Vio en él no al millonario caprichoso, sino a un hombre luchando contra su propia programación, un hombre dispuesto a aprender y a cambiar por ella. La ira de Clara se disipó, reemplazada por una oleada de afecto tan intensa que la asustó. Se acercó a él y le tomó la cara entre las manos. «La próxima vez», le susurró, «invítame a un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor. Eso sí lo puedes comprar». Él sonrió, una sonrisa de puro alivio que le llegó a los ojos. «Trato hecho», respondió antes de besarla, un beso que sellaba un nuevo nivel de entendimiento y de compromiso entre ellos. Pasaron varias semanas y su relación secreta se afianzó, convirtiéndose en una intrincada coreografía de mensajes codificados, encuentros fortuitos y excusas elaboradas. Se habían vuelto expertos en el arte del engaño, maestros de la clandestinidad. El cumpleaños de Clara se acercaba y Álvaro quería hacer algo especial. Sabiendo que un regalo caro estaba fuera de toda discusión, le propuso algo diferente, algo que era a la vez un lujo y un riesgo terrible, una cita normal. «Vamos al cine, aquí, en la galería», sugirió una noche por teléfono. Clara se quedó helada. «¿Te has vuelto loco? Es el lugar más peligroso del planeta para nosotros». «A la sala VIP», insistió él. «La última sesión. Apenas hay nadie. Las butacas son como pequeños, reservados privados. Nadie nos verá. Será como escondernos a plena vista, Clara. Por favor, solo quiero sentirme como un novio normal llevando a su novia al cine por su cumpleaños». La idea era demencial, una invitación al desastre, pero la forma en que lo dijo, la palabra novia, el anhelo en su voz por una normalidad que ella daba por sentada, todo ello la sedujo. El peligro tenía un atractivo perverso y el deseo de compartir con él un momento tan banal y a la vez tan significativo pesaba más que su prudencia. «De acuerdo», aceptó finalmente, con una mezcla de terror y excitación. «Pero si nos descubren,
diré que te estaba secuestrando. La sala de cine VIP era un santuario de lujo silencioso. Butacas de cuero reclinables, mantas de cachemira, un servicio de camareros que se movía entre las sombras como ninjas. Se sentaron en la última fila, en un reservado para dos que ofrecía una privacidad casi total. En la penumbra, mientras esperaban que empezara la película, se sintieron, por primera vez, como una pareja de verdad en una cita de verdad. Compartieron un cubo de palomitas con sal y caramelo, y él le robó un beso en la oscuridad justo cuando las luces se atenuaron por completo. Clara se relajó contra el suave cuero del asiento, apoyando su cabeza en el hombro de Álvaro, permitiéndose disfrutar de aquel momento de felicidad robada. El sonido envolvente, la pantalla gigante, la intimidad de su pequeño espacio, todo conspiraba para crear una ilusión de normalidad perfecta. Durante los tráileres se susurraron comentarios al oído, riendo en voz baja, ajenos a las pocas parejas que ocupaban las otras butacas. Era un sueño, un interludio mágico en su complicada realidad, y Clara deseó con todas sus fuerzas que aquella película durara para siempre, que las luces no volvieran a encenderse nunca, manteniéndolos a salvo en aquella acogedora y anónima oscuridad. La película, una comedia romántica francesa, acababa de comenzar. Los protagonistas se encontraban en una situación cómica en un puente de París cuando la puerta de la sala VIP se abrió de nuevo, proyectando una larga silueta rectangular de luz sobre la pantalla y los espectadores. Dos figuras entraron en la penumbra. Una era una mujer joven y elegante. La otra, un hombre mayor, alto y de porte autoritario. Caminaron por el pasillo alfombrado hacia la primera fila. Cuando pasaron junto al reservado de Clara y Álvaro, la tenue luz de la pantalla iluminó su perfil por un instante fugaz. Clara sintió que el cuerpo de Álvaro se convertía en un bloque de hielo a su lado. Se quedó completamente inmóvil, su respiración atrapada en sus pulmones. No necesitaba que él se lo dijera. Había visto esa cara docenas de veces durante su investigación nocturna en Google. El perfil aquilino, el pelo plateado, peinado impecablemente hacia atrás, el aura de poder incontestable. Era Ignacio Castillo, su padre, el patriarca del imperio, y se dirigía a sentarse a tan solo unos metros de distancia de ellos. El pánico se apoderó de Clara con una ferocidad glacial. Estaban atrapados. La sala era pequeña, íntima. No había escapatoria posible. Si se levantaban para irse, pasarían inevitablemente por delante de él. Si se quedaban, corrían el riesgo de ser descubiertos cuando las luces se encendieran. Álvaro, instintivamente, se encogió en su asiento, intentando hacerse más pequeño, tratando de fundirse con las sombras, un gesto casi infantil que revelaba el terror que sentía hacia su propio padre. Pasó un brazo por los hombros de Clara, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sentía pesado, como el ancla de un barco hundiéndose. La comedia romántica que se proyectaba en la pantalla se convirtió en un ruido de fondo sin sentido. Cada risa del público sonaba como una acusación. Cada diálogo ingenioso era una burla a su propia y silenciosa tragedia. Clara era hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, del crujido de las palomitas, del roce de su ropa. Podía sentir la tensión emanando de Álvaro, una energía nerviosa y contenida que lo hacía vibrar a su lado. Pasaron los siguientes 90 minutos en un estado de terror absoluto, sin intercambiar una sola palabra, sus ojos fijos en la pantalla, pero sus mentes concentradas en la figura imponente que ocupaba la primera fila. La película terminó. Los créditos comenzaron a desfilar por la pantalla con una música alegre que contrastaba cruelmente con la atmósfera de su reservado. Las luces de la sala se encendieron de pis into sintanu.
Forma gradual, lentas, tortuosas, revelando cada rincón. Clara contuvo la respiración. Ignacio Castillo y su acompañante se levantaron, hablaron en voz baja y se dirigieron hacia la salida sin mirar atrás. Pasaron de largo, ajenos a la presencia de su hijo y de la dependienta de la joyería a pocos metros. Álvaro y Clara no se movieron hasta que estuvieron absolutamente seguros de que se habían ido, y hasta que el último espectador abandonó la sala. Solo entonces se permitieron exhalar. Salieron del cine como dos fugitivos, sin hablar, el alivio mezclado con el regusto amargo del miedo. La magia de la noche se había roto en 1000 pedazos. Al día siguiente, en el trabajo, Clara seguía conmocionada. El incidente del cine había sido una advertencia, una demostración brutal de lo frágil que era su burbuja secreta. Estaba intentando centrarse, puliendo un juego de pendientes con una concentración forzada, cuando el intercomunicador de su mostrador emitió un zumbido agudo y desagradable. Era la voz de la señorita Ramos, más cortante y fría que de costumbre. «Morales, a mi despacho, inmediatamente». Hubo una pausa cargada de significado antes de que añadiera las palabras que congelaron la sangre en las venas de Clara. «La dirección es consciente de sus actividades». El trayecto desde el mostrador hasta el despacho de la señorita Ramos pareció durar una eternidad. Un pasillo de la muerte alfombrado en un lujoso color burdeos. Cada paso de Clara resonaba en sus oídos como el latido de un tambor fúnebre. Empujó la puerta de cristal esmerilado y entró en la pequeña y ordenada oficina. La señorita Ramos estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, sus manos entrelazadas sobre una carpeta cerrada que tenía un aire ominoso. No la invitó a sentarse. El aire en la habitación era gélido, mucho más frío que la temperatura habitual de la tienda. «Morales», comenzó, su voz desprovista de cualquier inflexión. «Como sabe, la joyería Valois y, por extensión, el Grupo Castillo, se rigen por un código de conducta extremadamente estricto. La profesionalidad, la discreción y una conducta intachable no son opcionales, son la base de nuestro prestigio». Clara permaneció en silencio, sus manos apretadas en 2 puños a los costados, sintiendo cómo una gota de sudor frío le resbalaba por la espalda. «Ha llegado a oídos de la dirección», continuó la supervisora, sus ojos oscuros fijos en Clara como los de un ave de presa, «que usted ha mantenido una conducta inapropiada y poco profesional, contraviniendo las políticas de la empresa relativas a las relaciones personales entre empleados de distintos niveles jerárquicos». La acusación, aunque velada, era inequívoca. «La dirección está muy decepcionada, Morales. Su comportamiento supone un grave conflicto de intereses y pone en entredicho la integridad de este establecimiento. Se le ha abierto un expediente disciplinario. Considere esto una advertencia formal. El siguiente paso, me temo, será irrevocable». Señorita Ramos abrió la carpeta, le mostró un formulario y se lo tendió junto con un bolígrafo. «Firme el acuse de recibo». Clara firmó, su mano temblando tan violentamente que su nombre resultó casi ilegible. Salió del despacho sintiéndose como si le hubieran arrancado la piel, expuesta, marcada y a un solo paso del abismo. Pocos días después, la Galería Imperial de Salamanca celebró su gala benéfica anual, un evento deslumbrante que reunía a la flor y nata de la sociedad y las finanzas madrileñas. El atrio central se transformó en un salón de baile de cuento de hadas, con cascadas de luces de cristal y camareros que serpenteaban entre los invitados con bandejas de champán. Clara y otras empleadas de las boutiques de lujo fueron obligadas a trabajar en el evento, actuando como embajadoras de sus marcas en pequeños stands de exhibición. Clara se sentía como un maniquí viviente,
forzada a sonreír mientras su mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando lo vio. Ignacio Castillo, imponente en su smoking, se dirigía directamente hacia su stand, flanqueado por un grupo de empresarios y aristócratas que escuchaban atentamente cada una de sus palabras. El pánico se apoderó de Clara, pero no tenía dónde huir. «Buenas noches», dijo Ignacio Castillo, su voz resonando con una autoridad gélida mientras se detenía frente a la vitrina de diamantes. No miraba las joyas, la miraba a ella. «Esta debe de ser la señorita Morales, nuestra vendedora estrella», comentó al grupo, aunque la palabra estrella sonó como un insulto. «Dígame, señorita Morales», continuó. Su sonrisa era una línea delgada y cruel. «¿Cuál es el secreto de su éxito? Debe de ser usted muy persuasiva para lograr sus objetivos con ciertos clientes importantes». La pausa, la entonación, la mirada cargada de desprecio, todo estaba calculado para humillarla. Los miembros de su séquito intercambiaron sonrisas cómplices y miradas lascivas en dirección a Clara. La insinuación era clara como el agua. La tía Ska estaban pintando como una cazafortunas, una arribista que usaba sus encantos para escalar posiciones. Clara se quedó allí, bajo los focos, con las mejillas ardiendo, sintiendo el peso de cientos de miradas juzgadoras. Fue una ejecución pública, llevada a cabo con la precisión quirúrgica de un hombre acostumbrado a destruir a sus enemigos sin mancharse las manos. Al día siguiente, la humillación continuó, pero de una forma más silenciosa e insidiosa. Al abrir su taquilla en el vestuario de 1900, empleados para empezar su turno, un sobre grueso y pesado cayó a sus pies. No tenía remite, solo su nombre, Clara Morales, mecanografiado en el frente. Con el corazón encogido, lo abrió. Dentro no había una carta, sino un cheque bancario. Un cheque de caja del Banco de Santander por valor de 500.000 euros. Junto al cheque había una pequeña nota, también mecanografiada, con un mensaje tan breve como brutal. Una compensación para que pueda empezar una nueva vida, lejos de aquí. Lejos de mi hijo. No había firma, no era necesaria. Cada palabra era un puñal, una declaración de que ella, su amor, sus sentimientos, todo lo que había compartido con Álvaro, tenía un precio. 500.000 euros. Esa era la cifra que Ignacio Castillo había puesto a su dignidad. La rabia, una rabia pura y volcánica que nunca antes había sentido, la invadió, ahogando el miedo y la vergüenza. Era el insulto definitivo, la reducción de su persona a una simple transacción comercial, una molestia que podía ser liquidada y eliminada del balance. Se quedó mirando el cheque, aquel pedazo de papel que podría solucionar todos sus problemas económicos, pero que a cambio le exigiría el alma. En ese momento supo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de su trabajo o de su amor por Álvaro. Se trataba de quién era ella y de lo que estaba dispuesta a tolerar. Con el cheque todavía en la mano, temblando de furia, salió al pasillo de servicio y marcó el número de Álvaro desde su móvil. Necesitaba oír su voz, necesitaba saber que él no formaba parte de aquello que lucharía a su lado. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces y entonces alguien descolgó. Pero la voz que escuchó no fue la de Álvaro. Era una voz más vieja, más profunda, cargada de un acero gélido que reconoció al instante. Grupo Castillo. Habla Ignacio Castillo. Clara se quedó paralizada, el teléfono pegado a su oreja, incapaz de articular palabra. El silencio se alargó, tenso y amenazador. «Imagino que llama buscando a mi hijo», continuó la voz implacable de Ignacio. «En este momento no está disponible. De hecho, me temo que su agenda se ha complicado sobremanera». Hubo otra pausa, calculada para maximizar el efecto de sus siguientes palabras. «Le daré un consejo, señorita Morales. Acepte mi
generosa oferta de liquidación y desaparezca. Es la mejor inversión que hará en su vida. No vuelva a contactar con mi hijo. Aléjese de mi familia. Y sin esperar respuesta, la línea quedó muerta. May. Pitido monótono del teléfono fue el sonido de todas las puertas cerrándose de golpe. La habían aislado. Le habían cortado el acceso a su único aliado, demostrándole que el poder de Ignacio Castillo era absoluto y no tenía límites. Se apoyó contra la pared fría, sintiendo una soledad y una impotencia tan profundas que amenazaban con ahogarla. La estocada final llegó a la mañana siguiente, no a través de una humillación pública o una amenaza velada, sino con la fría e impersonal eficiencia del mundo corporativo. Al encender su ordenador en casa para revisar su correo antes de ir a trabajar, vio un nuevo mensaje en su bandeja de entrada. El remitente era el Departamento de Recursos Humanos del Grupo Castillo. El asunto del correo era una sentencia de muerte profesional. Notificación formal de proceso de despido por causa justificada. Con el corazón en un puño, abrió el correo. El texto, redactado en una jerga legal impenetrable, citaba varias cláusulas del Código de Conducta Interno. Deteniéndose específicamente en el artículo 14, apartado B, quedan expresamente prohibidas las relaciones personales entre empleados que supongan un conflicto de intereses debido a la disparidad de niveles jerárquicos, con el fin de salvaguardar la objetividad y prevenir potenciales abusos de poder. El correo detallaba los siguientes pasos: una reunión final para la entrega de la carta de despido, la liquidación de sus haberes y la prohibición de volver a poner un pie en las instalaciones de Misdas. La empresa, la maquinaria corporativa se había puesto en marcha para aplastarla. La amenaza ya no era un fantasma en las sombras, era un documento oficial, un proceso imparable que la despojaría de su trabajo, su reputación y su futuro. Ya no era una empleada, era un problema a punto de ser eliminado. En ese momento, sentada en la penumbra de su pequeño salón, con la luz del monitor iluminando su rostro, algo dentro de Clara se quebró. Pero no fue su espíritu, fue la presa que contenía su rabia, su orgullo y su indomable sentido de la justicia. Podía coger el cheque de $500,000, podía desaparecer, podía empezar de nuevo en otro lugar, una vida cómoda y sin problemas económicos, pero sabiendo que había huido, que la habían comprado y derrotado. O podía quedarse y luchar, podía perderlo todo, pero conservar lo único que Ignacio Castillo no podía arrebatarle, su dignidad. Miró hacia su mesita de noche, donde guardaba en una pequeña caja el anillo de circonita que se había caído en la escalera mecánica, el símbolo de un encuentro falso que se había convertido en lo más real de su vida. Tomó una decisión. No lucharía por Álvaro, ni siquiera por el trabajo. Lucharía por ella misma. Con un gesto decidido, cogió el cheque de Ignacio Castillo y lo rasgó en 2, y luego en 4, hasta que no fue más que un puñado de confeti inútil. Luego, cogió su abrigo, salió a la calle y desde una cabina telefónica para evitar que rastrearan su llamada, marcó el número de Álvaro y le dejó un mensaje en el contestador, su voz firme y sin un atisbo de duda. Álvaro, soy Clara. Tu padre lo sabe todo. Ha ganado. Me están despidiendo. Pero quiero que sepas una cosa. No voy a aceptar su dinero. Y no voy a huir. No esta vez. El mensaje de Clara fue la chispa que incendió la pradera. Álvaro, que había estado efectivamente prisionero de su padre, sometido a un aluvión de chantajes emocionales y amenazas económicas, escuchó la grabación y sintió como la venda de la obediencia filial se caía de sus ojos. La valentía de Clara, su negativa a ser comprada, le mostró la verdadera dimensión de su propia cobardía. Comprendió que, intentando protegerla a ella y a su herencia, lo único que había conseguido era abandonarla en el campo de batalla.
La determinación en la voz de ella le dio la fuerza que necesitaba para hacer lo que debió haber hecho desde el principio. Usando la autoridad que todavía ostentaba como consejero delegado y actuando con una celeridad que dejó a su padre sin capacidad de reacción, convocó por vía de urgencia una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para la mañana siguiente. El motivo oficial era vago. Un asunto de máxima importancia relativo a la dirección y el código ético de la compañía. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos de la sede corporativa. Nadie sabía qué estaba pasando, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión premonitoria. Álvaro no iba a jugar más según las reglas de su padre. Iba a dinamitar el tablero de juego. Al día siguiente, el ambiente en la Galería Imperial era surrealista. Se acercaba la Navidad y un árbol gigantesco, adornado con miles de luces y cristales de Swarovski, se erigía en el atrio central, un monumento al lujo y a la alegría consumista. Pero para Clara, era el escenario de su ejecución. La señorita Ramos le había comunicado que su despido se haría efectivo a las 12 del mediodía y que debía vaciar su taquilla antes de esa hora. Mientras caminaba por los pasillos abarrotados, con una pequeña caja de cartón, con sus efectos personales en las manos, sentía las miradas de sus compañeros. Algunos la miraban con lástima, otros con un desprecio mal disimulado. Se sentía como una paria. Se detuvo un instante cerca del gran árbol, mirando las luces parpadeantes, sintiendo un nudo de desesperación en la garganta. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse para siempre cuando un sonido anómalo rompió el murmullo ambiental. La música navideña que sonaba por los altavoces se detuvo abruptamente. Hubo un clic, un instante de silencio absoluto que hizo que todos los compradores se detuvieran y levantaran la vista, y luego una voz clara, firme y amplificada que resonó en cada rincón del vasto edificio. «Atención, por favor, les habla Álvaro Castillo». Un murmullo colectivo recorrió la galería. La gente sacó sus móviles, empezando a grabar. En uno de los balcones del segundo piso que daban al atrio, Ignacio Castillo, que había acudido a supervisar el problema, se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Álvaro no estaba en ninguna sala de reuniones, estaba hablando a su mundo, a su reino. Normalmente, los asuntos internos de esta compañía se tratan en privado, continuó la voz de Álvaro, calmada pero cargada de una fuerza inquebrantable. Pero hoy se ha cometido una injusticia tan grave en nombre de nuestra empresa que debe ser rectificada en público. Quiero pedir disculpas, no a nuestros accionistas, sino a una persona. Quiero pedirle perdón públicamente a Clara Morales por la forma inaceptable, cruel y humillante en que mi familia y por extensión la dirección de esta empresa la han tratado. Nombró su nombre. Lo dijo para que todos lo oyeran. Clara se quedó helada junto al árbol, la caja cayéndose de sus manos, su contenido desparramándose por el suelo. Todas las cabezas se giraron para mirarla. Esta compañía, prosiguió la voz de Álvaro resonando en el atrio, tiene una estricta política que prohíbe las relaciones entre diferentes niveles jerárquicos. Una política que, en teoría, está diseñada para prevenir el abuso de poder. Pero en los últimos días, esa misma política ha sido utilizada como un arma para abusar del poder, para acosar a una empleada excepcional y para intentar destruir su reputación por el único crimen de haberme enamorado de ella y ella de mí. La confesión pública, tan íntima y tan valiente, dejó a la multitud sin aliento. Ignacio Castillo estaba lívido, haciendo gestos furiosos a un jefe de seguridad para que cortara el audio, pero era demasiado tarde. Por lo tanto, concluyó Álvaro, su voz alcanzando un crescendo de convicción,
para eliminar de una vez por todas ese conflicto de intereses, para anular la jerarquía que nos separa y para demostrar que mis valores están por encima de mi cargo, aquí, delante de todos ustedes como testigos, renuncio con efecto inmediato a mi puesto como consejero delegado del Grupo Castillo. En ese momento, Álvaro salió de detrás de una de las columnas del atrio. Caminó con determinación a través de la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo. Se dirigió directamente hacia Clara, que seguía de pie, paralizada, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Y entonces, ante cientos de teléfonos que grababan la escena, ante la mirada atónita del mundo, se arrodilló. No sacó un anillo de diamantes de su bolsillo. Sacó el pequeño y barato anillo de circonita que ella había perdido el día que se conocieron y que él había guardado todo ese tiempo. Clara Morales, dijo, su voz ahora sin micrófono, íntima pero audible en el silencio sepulcral. Eres la mujer más auténtica, valiente y extraordinaria que he conocido. Tu verdadero valor no se mide en quilates. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio que siguió a su pregunta fue tan profundo que se podía oír el latido colectivo de cientos de corazones. Y luego estalló. Primero fue un aplauso tímido, luego otro, y en cuestión de segundos, todo el atrio central de la Galería Imperial de Salamanca estalló en una ovación atronadora. Los empleados de las tiendas, los guardias de seguridad, los clientes, todos aplaudían, conmovidos por aquel gesto de amor y sacrificio. La humillación pública de Clara se había transformado en un instante en una coronación. Los miembros del consejo, viendo el desastre de relaciones públicas en que se había convertido la purga de Ignacio y la adoración que Álvaro estaba generando, supieron que habían perdido. Ignacio, derrotado en su propio campo de batalla, públicamente desafiado y desautorizado por su propio hijo, solo pudo dar media vuelta y desaparecer, consumido por su propia rabia. Clara, llorando y riendo al mismo tiempo, miró a Álvaro, arrodillado ante ella. No veía al millonario ni al CEO, sino al hombre que estaba dispuesto a demoler su propio imperio por ella. Asintió, una y otra vez, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Sí, susurró, su voz quebrada por la emoción, y mientras él le deslizaba el anillo de circonita en el dedo, ella lo tomó de las manos para que se levantara y añadió en un susurro que solo él pudo oír. Sí, pero con mis condiciones. Una afirmación final de su propia agencia, de que entraba en esa nueva vida no como una damisela rescatada, sino como una socia, como una igual. 6 meses después, la azotea del ala ejecutiva, el escenario de su primer beso clandestino, estaba siendo transformada por un equipo de organizadores de bodas. Clara y Álvaro estaban de pie en medio del caos de flores y telas, probando canapés para la recepción. El sol de la tarde bañaba Madrid en una luz dorada. Clara ya no era vendedora. Con la inversión y el apoyo incondicional de Álvaro, que había cumplido su palabra y se había alejado de la gestión diaria del grupo, había fundado su propia marca de joyas. Morales se llamaba. Diseños elegantes, con alma, a precios accesibles. Se vendían por internet y en un par de tiendas de diseño, y el éxito había sido meteórico. Era una emprendedora, una creadora, la dueña de su propio destino. Álvaro la observaba mientras daba una instrucción precisa al florista, su confianza y su pasión evidentes en cada gesto. Se acercó y le rodeó la cintura con sus brazos. «¿Sabes una cosa?», le susurró al oído. «Presentar mi dimisión por el sistema de megafonía de un centro comercial fue, con diferencia, la mejor decisión empresarial que he tomado en mi vida». Clara se giró en sus brazos y se rió, un sonido libre y cristalino que se elevó sobre los tejados de la ciudad. «Te lo dije»,
replicó ella, sus ojos brillando con amor y una pizca de ironía. Un bocadillo de calamares siempre será una inversión mucho más inteligente que unos zapatos de marca. Se besaron, un beso largo y profundo, sin miedo a ser vistos. Un beso que sellaba no un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una historia real, construida sobre las ruinas de las convenciones, ladrillo a ladrillo, por dos personas que habían decidido que el amor, como la dignidad, nunca estaría en venta.